Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a elaborar cajitas souvenir golosineros de modo sencillo y práctico con Canva gratuito. Para ello me voy a la plataforma Canva, me voy a personalizar, en este caso voy a trabajar con unidades de centímetros y voy a ingresar un ancho que es la medida de un A4 que viene a ser 21 por 29.7 centímetros y creamos un diseño. Sobre ello vamos a crear el diseño. Primero vamos a crear lo que son las plantillas. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar banner marco. En marcos, ahí tenemos múltiples opciones, voy a elegir esta que es un banner vector frame. Voy a colocarlo y voy a ajustar la medida en posición. Voy a ingresar un ancho, voy a trabajar con la medida de 9.6 por un alto de 10.6 centímetros. Lo ubico en la parte superior. Voy a girar a menos 180 grados. Ahora nuevamente voy a retornar a elementos. Voy a buscar lo que es un arco. Lo que es un arco marco. En este caso en la sección de marcos. Por ejemplo hay múltiples. Yo voy a seleccionar esta que es un arco frame. Selecciono y voy a adecuar en este caso la medida. Me voy a posición y voy a ingresar la medida de un ancho de 9.6 centímetros por un alto de 16 centímetros. En este caso voy a girar a menos 180 grados y ubico en la parte inferior. Selecciono ambos elementos, lo ubico en el medio. Y prosigo con el siguiente elemento. En este caso nuevamente voy a retornar al buscador, en este caso voy a buscar rectángulo marco. Voy a seleccionar esta cuarta que es un rectángulo frame. Me voy a posición y voy a ingresar en este caso la medida. Voy a trabajar con una medida de ancho de 9.6 centímetros por un alto de 4 centímetros. Esta lo voy a ubicar en esta sección que está superponiendo a la plantilla de fondo que viene a ser esta. Y bueno, a continuación control C, control V de este mismo elemento. Me voy a posición y voy a ajustar lo que es el ancho. Voy a trabajar con lo que es 6.6 centímetros y con 4 centímetros de alto. Voy a proceder a girar, en este caso a 90 grados y lo ubico en esta posición. Control C, control V, genero una copia. Control C, control V y ubico en el lado lateral. A continuación voy a ingresar fragmentos que me van a servir para unir la cajita, que viene a ser las solapas para el pegado. En este caso control C, control V. Me voy a posición, voy a modificar lo que es la altura. En este caso a 1 centímetro. Y arrastro hasta la parte superior y ubico en el lado lateral. Nuevamente control C, control V y ubico en el lado lateral. El siguiente, control C, control V. Ahora voy a proceder a modificar lo que es el ancho. En este caso a 4 centímetros y bueno, el alto a 1 centímetro. Y voy a girar y ubicar de este modo. Control C, control V nuevamente. Y bueno, ya he finalizado lo que es la plantilla. A continuación voy a duplicar esta capa para poderlo personalizar. Elimino esta sección que no me va a servir, simplemente voy a quedar con esta solapa. Y voy a girar a menos 0 grados. Este viene a ser una solapa que voy a superponer en esta sección. Ahora procedo con lo que es la personalización. Me voy a subir archivo. Voy a trabajar esta temática que es la bubu. Simplemente arrastro y suelto, por ejemplo, en esta casilla. Nuevamente selecciono y suelto. Para proceder a modificar o girar lo que es la base de fondo, simplemente doble clic
y puedo proceder a ampliar o girar. En este caso estoy ampliando y también estoy girando. Nuevamente doble clic y voy a proceder a girar. Nuevamente doble clic y procedo a girar. Y de esta manera ya comienzo a hacer lo que es la personalización. Ahora en el caso de los laterales que me va a servir para la unión, simplemente le voy a asignar un color. Y también le voy a asignar el mismo color a lo que son la base. Ahora en cuanto a esta sección, voy a agregarle una nueva base de textura. Y bueno, ya está finalizado. Ahora a continuación voy a proseguir con el siguiente. Arrastro lo que es la misma base de textura. Para proseguir simplemente clic derecho y voy a bloquear para trabajarlo mucho mejor y adecuar lo que es la imagen en PNG. Ubico de esta manera. Ahora por temas de personalización voy a ingresar un texto con el nombre, por ejemplo, de la cumpleañera. En este caso voy a tomar esta fuente tipográfica que es de uso gratuito, que viene a ser Sugar. Esta es la fuente tipográfica. Voy a desagrupar, simplemente me voy a quedar con una de ellas y voy a proceder a editar. Para cambiar de color me voy a efectos. En el contorno voy a asignarle un color, lo que es negro. Y el color de relleno del texto voy a asignar el color que se me ha generado de la paleta de colores que he ingresado de las imágenes. Y bueno, de esta manera he finalizado con la personalización y voy a proceder simplemente a exportar. Archivo, me voy a descargar. Lo puedo dejar en formato PNG o PDF para impresión, una de las dos opciones, y clic en descargar. Ya se me va descargando el diseño y voy a proceder a imprimir. Este es el diseño final, que está en 2 hojas A4, y voy a proceder a imprimir. Y bueno, aquí ya tengo las impresiones de estos dos elementos. A continuación voy a recortar por todo el borde y voy a realizar el doblez. Realizo el doblez con un punzón o cualquier otro elemento que ustedes tengan. En este caso yo estoy realizando un doblez con el punzón y me va quedando de este modo. Recuerden que el diseño va a quedar en la parte superior y el doblez lo van a hacer a profundidad. Y bueno, y aquí estoy armando lo que viene a ser la base, que me va a quedar de este modo. Y bueno, para reforzar lo que es la base voy a pegar este diseño del nombre con la respectiva imagen por delante hasta el fondo. Y bueno, me va quedando de esta manera ya lo que es el armado. Y a continuación voy a ingresar lo que son los dulces en este espacio. Y bueno, acá tengo ya los dulces. Si gustan para una mejor presentación, ustedes pueden colocarlo sobre una bolsita celofán y añadir un listón en la parte superior. A continuación he impreso un segundo elemento. Este diseño ya se los he mostrado anteriormente en un tutorial paso a paso. Y bueno, el tutorial se estoy dejando en la casilla de descripción para que ustedes lo puedan revisar y realizar. Tengo esta tercera opción que también ya les hice un tutorial paso a paso. El link del video se lo estoy dejando en la casilla de descripción. En este caso he hecho una personalización de lo que es la temática capibara. Y bueno, estas son mis 3 opciones de cajitas golosineras. En este caso pueden rellenarlo con golosinas mucho más grandes que las anteriores. Y bueno, aquí ya tengo los 3 diseños de las 3 opciones.
Espero que lo pongan en práctica, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.